De tema a raíz de un proyecto presentado en la legislatura provincial que tiene que ver con que menores de edad de 16 años puedan cambiarse de género con la autorización de uno de sus padres y menores de edad o mayores de edad de 16 años en adelante puedan cambiarse de género con la simplemente autorización por ahí de un abogado y si no con la autorización de un personal del registro civil. Este tema ha causado muchísimo revuelo tanto en el seno de la legislatura provincial con personas que están a favor, legisladores que están trabajando en este proyecto que están a favor y otros tantos legisladores que están en contra de esta situación. Nosotros hoy aquí en el piso se encuentra la doctora Gamboa, que ya está con nosotros aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar. Bueno, realmente es un tema muy preocupante, ¿no? Que menores de edad puedan cambiar de género solamente con la autorización de uno de los padres. ¿Cómo lo ve esto? Es un tema complejo y que hay que analizarlo desde múltiples aristas, ¿sí? Obviamente que bregamos por la defensa y el respeto por los derechos de niñas y adolescentes, derechos que están incluidos dentro de lo que es la Convención de Derechos del Niño y tienen jerarquía constitucional dentro de nuestro país. Pero justamente hay que ser cautelosos y cuidadosos a la hora de propiciar estos cambios, que sobre todo el cambio registral en el DNI es simplemente una arista de todo lo que es lo complejo que es el proceso de construcción identitaria y el proceso de elección o cambio de género de un niño o un adolescente. Claro, a ver, ¿ustedes vienen tratando este tipo de situaciones en el hospital también? ¿De cómo esa persona se autopercibe? Nosotros en el Hospital Regional tenemos en el Servicio de Adolescencia el consultorio de diversidad de géneros. Todas las profesionales que formamos parte de este equipo nos hemos capacitado en el abordaje de adolescencias trans, travestis y no binarias, ¿sí? Es decir, la capacitación de lo que hace al acompañamiento, ¿sí? Y a todo lo que hace el devenir del proceso de construcción identitaria. Vuelvo a repetir, para nosotros esto es un constructo, es un proceso porque la identidad en sí y en este grupo etario, en las infancias y en las adolescencias, es algo que se va construyendo y no que se resuelve de un día para otro. Y sobre todo en este abordaje que nosotros hacemos en el consultorio de diversidad de géneros, nos es muy importante y muy relevante y porque lo es para los adolescentes, los y las adolescentes que concurren a este espacio, el tener el acompañamiento de su red de apoyo primaria, que es la familia, ¿sí? Su red de apoyo primaria, los progenitores o los adultos referentes de confianza son un eslabón fundamental con el que nosotros también debemos trabajar para acompañar ese proceso de transición. Claro, un menor de 16 años puede tomar esa decisión por sí solo de cambiarse, como se autopercibe diferente. La legislación dice que puede hacerlo con el asentimiento de uno de sus progenitores o uno de sus referentes adultos, sean sus afines, sus cuidadores afines, y que en la instancia, estamos hablando de los menores de 16 años. Menores de 16 años. En instancias en las cuales alguno de los progenitores no esté en anuencia con esta toma de decisiones, que como digo, tiene que ser algo que además tiene que venir acompañándose durante todo el proceso, en ese caso el adolescente puede recurrir a la figura del abogado del niño para la resolución de este cambio registral. Pero ¿qué nos pasa? Por ahí hoy el proyecto se está enfocando en lo que es el cambio registral en el DNI. Y el proceso de construcción identitaria lleva muchísimos más eslabones que van mucho antes del cambio registral en el DNI. Porque la Ley de Identidad de Género también dice en su artículo 12, y habla del trato digno, y nos dice que todas las personas deben ser llamadas por el nombre y con el pronombre que eligen y con el cual se autoperciben, sin necesidad de ningún cambio registral en el DNI.
Es decir, nosotros en el hospital o en cualquier institución del ámbito público provincial, ¿sí? Con el sistema informático de registro de historia clínica, con al simple pedido del adolescente del cambio del nombre, nosotros podemos hacerlo y se cambia el registro en la historia clínica. Eso no modifica su historia clínica, porque la historia clínica que nosotros tenemos es con el número de identificación única, que es el DNI que todos tenemos. Lo mismo sucede en los colegios, ¿sí? El ser llamado por un nombre, el nombre electivo, y por el pronombre electivo, no modifica absolutamente, ¿sí? Y no es requisito tener el cambio registral en el DNI para esa instancia, ¿sí? De todas maneras, también en los grupos, en los clubes, en los grupos de amigos, no implican la necesidad, la obligatoriedad del cambio registral en el DNI, que es algo que tal vez es más complejo, y en este proceso en el que acompañamos de la construcción de su identidad, donde los adolescentes están construyendo su propia identidad, o sea, no solamente su identidad de géneros, ¿sí? Claro. No solamente abordamos adolescentes que van al espacio del consultorio de diversidad de géneros, todos están construyendo su propia identidad, buscando emparejarse con sus pares, ¿sí? Ser afines a sus grupos de pertenencias, que son otros adolescentes. Entonces, creo que el foco debería estar un poco más centrado en eso, en cómo acompañamos a estas adolescencias, ¿sí? En el proceso de este cambio registral que quieren, que solicitan. ¿Qué porcentaje de participación tienen los padres en el proceso que usted menciona? La verdad es que nosotros, desde que estamos con el consultorio de diversidad de géneros, tenemos la gratitud de poder decir que la inmensa mayoría, más del 80% de los familiares, padres, madres o adultos referentes, acompañan a nuestros adolescentes, ¿sí? Y eso además no solamente es importante para el equipo de salud que está acompañando, sino también y fundamentalmente para el propio adolescente, ¿sí? Sentirse acompañado por la familia en esta toma de decisiones que no es sencilla, no es fácil para la familia tampoco. A veces decimos cuando transiciona toda la familia, ¿sí? Porque hay cambios, porque hay un hijo o hija deseado y cuidado durante tantos años y que es el hijo que esperaban con el sexo asignado al nacer y que hoy de repente les plantea a los papás el considerarse y autopercibirse con un género diferente al sexo asignado al nacer. Doctora, me imagino que en el consultorio llegan muchas dudas, ¿no? Llegan adolescencias. ¿Infancias llegan también con esto, ¿no? Porque hay casos de pequeñas que deciden cambiarse el género. Sí, bueno, como decís, el tema del nombre y eso. Particularmente nosotros, nuestro rango etario es de atención a las adolescencias a partir de los 13 años, pero justamente hemos tomado algunas veces estas excepciones a la regla donde con 11, 12 años nos consultan y nos han consultado acompañados por sus progenitoras, con su progenitor, para justamente sacarse dudas, hablar acerca del tema. Muchas veces el proceso de construcción identitaria pasa por esto, por poder informar e informarles no solamente a las y los adolescentes, ¿sí? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que les está pasando? Ellos, no nos olvidemos que si vamos a este grupo etario que vos me mencionás, más chicos, ¿sí? Empiezan a aparecer cambios puberales, empieza a aparecer la sexualidad, ¿sí? El deseo sexual en muchos de ellos, y entonces empiezan a veces a no entender, me gustan las chicas, no me gustan las chicas, siento que soy un varón, siento que soy una chica, y hay veces que eso tiene que ver con la maduración y con el proceso intrapsíquico, no patologizante, ¿sí? O sea, nos importa mucho también ir del lado de que esto no es algo que tenemos que ver desde una mirada patologizadora, sino muy por el contrario, ¿sí? Poder tener una escucha activa sobre, bueno, qué es lo que le está pasando, cuál es su vivencia, cuál es la vivencia con su propio cuerpo, ¿sí? Y muchas veces, bueno, ese abordaje radica en eso, en ese asesoramiento, ese acompañamiento a la adolescente y su familia. A raíz de todo esto, ¿ustedes pudieron manifestarle por ahí o fueron consultados
por algunos legisladores sobre este proyecto y estas modificatorias que quieren realizar para dar un punto de vista No o opinión? particularmente nosotros, pero sí es tema que se ha propuesto en las distintas jurisdicciones y las distintas doctrinas. O sea, la ley es clara, la ley de identidad de género, por encima de ella luego viene la modificación del Código Civil y Comercial en el 2015, donde se considera el concepto de adolescentes como sujetos de derechos. ¿Sí? Sabemos que tiene que primar los derechos y garantías constitucionales como a niños y adolescentes como sujetos de derechos. Pero justamente, ¿sí?, las distintas doctrinas y distintas jurisprudencias han ido adquiriendo distintas incorporaciones acerca de cuál es el grupo, ¿sí?, o el rango a partir del cual se establece la posibilidad de hacer, por ejemplo, este trámite administrativo del cambio registral. Bueno, todo este proyecto entonces es una cuestión de cambiar un DNI. El tema es quizás falte más acompañamiento en otras políticas públicas. Yo creo que es importante poder que el acompañamiento sea integral, ¿sí? Que, por ejemplo, sí se pueda trabajar en el acompañamiento de estas adolescencias, estas niñeces, ¿sí?, que puedan no ser vulnerados sus derechos, que no se vulneren los derechos a nivel institución educativa, porque es muy sencillo, la ley también lo avala eso, y sin embargo todavía seguimos escuchando de nuestros adolescentes cuando llegan al consultorio, e incluso a veces de adolescentes que nos refieren de otros compañeros que tienen en el curso, que nos dicen, bueno, sí, sabemos que se autopercibe y elige que lo llamen con determinado pronombre y tal o cual profesor parece de gusto y exclusivamente se dedica a llamarlo con el nombre que no desea. Entonces creo que es más trabajar un poco esto en el acompañamiento previo, ¿sí? Porque, como les repito, o sea, no hay impedimento ni para... Por ejemplo, el abordaje en el consultorio de diversidad, el inicio de tratamientos, incluso no estamos hablando acá, yo no estoy hablando inicialmente de tratamientos, ¿sí?, de hormonización y de terapia de hormonización cruzada, que es lo que se hace cuando ellos eligen hacer a su vez el tratamiento farmacológico. Nosotros siempre les decimos, hay un proceso muy largo que es el proceso de acompañamiento sobre la decisión a tomar. ¿Sí? Y después queda para un segundo tiempo, si están realmente decididos a iniciar el tratamiento, el inicio del tratamiento farmacológico. Y todo eso no implica un cambio registral en el DNI, porque uno lo prescribe, lo indica, ¿sí? Incluso la obra social lo cubre, ¿sí?, en función de un afiliado que tiene un número de DNI y que no importa cuál es la identidad con la que se percibe, ¿sí? ¿Se podría decir que Tierra del Fuego es inclusivo en esto? O sea, sí, yo creo que sí es inclusivo y que en realidad hay muchas... bueno, todo lo que hace a la ley de identidad de géneros y demás ha surgido a través de la militancia de justamente los colectivos, ¿sí?, que han ido impulsando e incluso participaron en la promulgación de esta ley en 2012, o sea, sí, hace mucho tiempo, pero sí trabaja mucho en pos de poder favorecer todas estas incorporaciones y hacer justamente dar lugar a este tipo de leyes que son más innovadoras, ¿sí? Claro. Pero bueno, es un acompañamiento, es un proceso. Sabemos que no es y nos parece también oportuno poder remarcar que no tiene que dejarse, porque bueno, a ver, ese adolescente de 13, 14 años, ¿con quién convive? ¿Sí? Cuando hablamos simplemente del cambio registral y del instar por un abogado del niño, sí, y del tener que resolver por vía sumarísima en relación al interés superior del niño o niña o adolescente el cambio registral del DNI, a nosotros nos importa saber con quién convive ese adolescente y en el día a día, más allá de lo que diga el rótulo del DNI, ¿sí?, cómo se lo respeta, ¿sí?, tanto dentro de su casa como dentro de los ámbitos en los que se mueve. Doctora, por mi parte la última, porque acá justo un televidente nos está mandando mensajes, bueno, que trabaja también con
con jóvenes y que ha habido un aumento. Dice, también es alarmante la poca participación de los padres en este proceso y la corta edad que tienen esos chicos y chicas para acceder a la asistencia médica. La duda es si hay vuelta atrás a este proceso, no solo en lo biológico, sino también en lo social, al ser una ciudad chica, nos conocemos todos, y si al madurar con los años la persona cambia de opinión. Es que no son tratamientos, primero, no son cambios definitivos, ¿sí? Sí, nosotros hemos tenido la instancia de chicos que eligieron o se autopercibieron en un género, ¿sí? Y luego decidieron y volvieron al género que tenían y que era coincidente con su sexo, y acompañamos las dos instancias, ¿sí? O sea, se acompañan las dos instancias porque por eso digo, es un proceso de construcción de su identidad. Y todo lo que es, lo que tiene que ver con lo farmacológico, lo que tiene, es reversible y además se va dando por etapas y no se inicia ningún tipo de tratamiento. Cuando vos me preguntabas niñeces, ¿sí? Y adolescencias tempranas, ¿sí? No se inicia un tratamiento porque justamente no hay cambios puberales que denoten en el niño, ¿sí? La aparición de los caracteres sexuales secundarios masculinos o femeninos, ¿sí? Entonces eso también se trabaja con ellos. No hay posibilidad de hacer ningún tipo de tratamiento en ese grupo etario porque no se corresponde con los cambios fisiológicos para la edad. Claro. Como también de otros modos, tampoco se realizan intervenciones quirúrgicas que son definitivas, ¿sí? Claro. Que eso ya es de la esfera del adulto, del abordaje del adulto. ¿Cree usted que garantizar los derechos de estos adolescentes tiene que pasar por personal de registro civil? Por lo que viene planteando la legislatura, que en el caso de que un mayor o un abogado no compadezca con lo que el menor quiere, la determinación del cambio lo tiene que realizar en menos de 24 horas un personal del registro civil. A mí me parece excesivo para una persona y el tiempo me parece también excesivo porque, ya le digo, nosotros el abordaje que hacemos a veces nos lleva meses de entrevistas de proceso de admisión. Somos un equipo interdisciplinario, trabajamos psicóloga, trabajadora social, las médicas, o sea, convocamos a la familia, establecemos vínculos o entrevistas directamente, exclusivamente con la familia para ver cómo se mueve. Muchas veces tramitamos con el colegio, ¿sí? Cómo se desarrolla ese adolescente en el ámbito escolar, desea también su cambio registral en la lista de escolar. O sea, claro, a nosotros nos lleva un montón de tiempo ese abordaje. Y somos un equipo y somos muchas personas trabajando y pedimos el acompañamiento de sus redes de apoyo, ¿sí? Entonces, dejar esto en manos de una sola persona y que lo tenga que resolver en tan corto tiempo, la verdad es un compromiso complejo. Doctora, queríamos agradecerle por venir aquí al piso a clarificarnos algunas situaciones y sobre todo a los televidentes que tantas preguntas y consultas nos vienen haciendo, así que una vez más, muchísimas gracias. Perfecto, gracias a ustedes por la invitación. Nosotros seguimos con más Info 3 Noticias.